Gracias, señor presidente, colegas legisladores. Hablar de derechos colectivos se ha venido hablando desde los años 90, que surgieron los grandes levantamientos indígenas. Se puso en la Constitución de 1998 que éramos un Estado plurinacional, que éramos un Estado intercultural. Luego eso se ratificó en la Constitución del 2008, pero esa interculturalidad, esa plurinacionalidad no ha sido materializada, no ha sido puesta en realidad en la vida de las comunidades, de los pueblos y las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Quedó en el papel la justicia indígena, quedó en el papel el derecho a la medicina ancestral, el derecho a las lenguas ancestrales, quedó en el papel el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es necesario que hoy cumplamos con este postulado que dice Boaventura de Sousa. Tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan, y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Por eso el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional, intercultural. Pero ¿qué pasa en la realidad? Cuando se ha reconocido que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a administrar justicia, tienen la potestad jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 171 de la Constitución de la República y 57 numeral de la misma, 57 numeral 9 de la misma. Los jueces de la justicia ordinaria, los registros de la propiedad, las notarías, la asamblea, la iglesia, los tenientes políticos no acatan las resoluciones tomadas en la justicia indígena. La Corte Constitucional, incluso en el caso La Cocha, se atrevió a establecer una sentencia de que la justicia indígena no sirve para sentenciar, para juzgar casos de lesiones, casos de muertes. Y por ahí decía un presidente que la justicia indígena es únicamente para robos de gallinas, para chismes, que no sirve para cosas grandes. Eso es inferiorizar un derecho colectivo. Cuando tenemos esa potestad jurisdiccional establecida en la Constitución de la República y en los tratados internacionales, como el artículo 9, 10 del convenio 169 de la OIT, las instituciones del país están pidiéndoles a los compañeros de las comunidades, pueblos y nacionalidades que presenten un acuerdo ministerial que les certifique si es que son comunidad jurídica. Y si es que no son comunidad jurídica, para no darles esa declinación de competencia que está establecida en el artículo 345 y 46 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se dice que tienen derecho a la medicina ancestral, pero vayan a ver lo que pasa en los hospitales públicos, a ver si se respeta la medicina ancestral. Vayan a ver la injusticia que tienen las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas que administran justicia. A ver si les llega $1 del Estado. Los jueces de la justicia ordinaria con sueldos de alrededor de $3.600, secretarias, edificios, papel, hojas, todo. Pero la justicia indígena ni un solo centavo. ¿Por qué? Porque es indígena. Los jueces de la justicia ordinaria emiten una resolución, inmediatamente la policía se monta para cumplir esa resolución. Vayan a ver si un presidente, un compañero presidente de alguna comunidad emite una resolución de detención para algún ciudadano para que les lleve a la comunidad, a ver si es que le cumplen esa resolución. No le cumplen, no le cumplen. Todo mundo es más autoridad en una comunidad. El teniente político, el jefe político, el Taitakura, todos son autoridades, menos el cabildo, cuando en realidad el cabildo es la autoridad indígena, cuando en realidad el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional y la policía, los registros de la propiedad, los órganos de control son
del Estado plurinacional ecuatoriano, no del Estado blanco mestizo, según lo que dice la Constitución de la República. Por eso digo, compañeros, todos estos 21 derechos contemplados en el artículo 57 de la ley de la Constitución de la República únicamente están de forma en la Constitución, son letra muerta, no se han aplicado en realidad, no se han materializado para las comunidades indígenas, para las comunidades afroecuatorianas y montubias. Eso es lo que ahora reclamamos y eso es lo que seguiremos reclamando siempre, compañeros y compañeras. Por eso, en esta ley, en este Código Orgánico de Derechos Colectivos, hemos recogido esos grandes anhelos, esos grandes gritos de justicia social que hace el movimiento indígena, que hace el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, que a la final de cuentas, digan lo que digan los censos, en el Ecuador son la mayoría. Hoy día tienen la oportunidad de seguir este Código de Derechos Colectivos y de aprobar esta Asamblea Nacional. No esperar a que dejemos funciones nosotros para querer aprobar este Código de Derechos Colectivos. Hoy hay la oportunidad de que se ponga en vigencia y se obligue a la justicia ordinaria a respetarle a la justicia indígena, así como la justicia indígena respeta a la justicia ordinaria. Se obligue a los municipios, prefecturas, registros de la propiedad, Contraloría, ministerios a respetar las resoluciones de la justicia indígena. Que se obligue a los GATS a respetar el derecho que tienen las comunidades a tener esa exoneración de impuestos y tienen el derecho de tener tierras comunitarias, a respetar esas tierras comunitarias, a fomentar la educación intercultural, educación que no está siendo puesta en vigencia en el país. Creen que poner un indígena que hable quichua a dar clases, eso ya es educación intercultural. Creen que poner un fiscal, un juez que hable quichua, eso ya es contemplar y respetar la justicia indígena. Y eso no es. Es una cosmovisión, es una forma de vida. Es que se respete esa cosmovisión, esa forma de vida, como por ejemplo en Imbabura, en la comunidad de La Calera, donde hay jóvenes que sin ir a la escuela están aprendiendo a leer, a escribir libros, a hablar 3, 4 idiomas, a tocar 3, 4, 5 instrumentos musicales, pero que cuando quieren que esa educación se reconozca en el Ministerio de Educación, no la reconocen. ¿Por qué? Porque no han entrado a una institución de educación formal, donde les adoctrinan a nuestros hijos y no les enseñan a pensar. Eso es lo que queremos desde el pueblo indígena, desde el pueblo montubio y desde el pueblo afroecuatoriano. Por eso, compañeros y compañeras, les invito a que hagamos las sugerencias respectivas en este Código de Derechos Colectivos, a que nuestros pueblos hagamos los enlaces con nuestras provincias y con todos los pueblos y comunidades que hay allí, para que ellos también sugieran lo que hay que poner en este código. Y después no nos estemos quejando de que hemos hecho un código que no se aplica, una ley muerta, poemas románticos al amor que no se aplican, como es el artículo 57 de la Constitución de la República. Muchísimas gracias, señor presidente.